Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta jornada de noticias en este 28 de diciembre del año 2020. Continuamos con más temas importantes, esta vez nuestros compañeros con las entrevistas, temas de gran relevancia a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán, como todos los lunes, vamos a conducir las mismas. Carmina, buenas noches, gusto en saludarla. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, aquí iniciando la última semana, los últimos días del año 2020. Parece mentira que hace un año nunca nos imaginamos lo que este año nos depararía. No, estaba recordando hace un año más o menos, también estuvimos en el set y eran otras las perspectivas. Bueno, como es cierre de año, empezamos a hacer algunas evaluaciones, empezamos a analizar qué fue el año, cuáles son los retos, dónde se identificaron deficiencias, en fin, hacemos ese balance general del año. Hoy tendremos dos entrevistas. La primera se referirá a un tema que es siempre importante y se refiere a la recaudación tributaria del país, cuya responsabilidad recae en la Superintendencia de Administración Tributaria, tanto al superintendente, sus intendentes, pero no hay que olvidar también a los directores de las SATs, que incluye al ministro de Finanzas Públicas, quien preside esta directura. Así que haremos una evaluación general de la recaudación del año, que es evidente que por las circunstancias que vivimos, pues no se podía esperar que se alcanzaran las metas. Pedir otra cosa es totalmente irreal. Y en la segunda entrevista, algo que ha mostró la COVID, mostró las depresiones tropicales, en fin, los desastres naturales, es que Guatemala cuenta con poca capacidad de planificación, de proyección, no nos preparamos lo suficiente, no planificamos correctamente y más estamos preocupados en muchos lados de los temas administrativos y de procedimientos. A fin, vamos a hablar de eso. Para darle la bienvenida a nuestros dos invitados para el primer tema, el licenciado Oscar Chile Monroy y también al licenciado Gunter Estacuy. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Mariano, Carmina y a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Bueno, el cierre del año fiscal complejo, año muy difícil, donde tuvimos cierres, donde se suspendieron, se cancelaron muchas actividades económicas que contribuyen al erario nacional, mucha pérdida de empleo formal, en fin, un año muy difícil. Y para el mes de noviembre 2020, pues habíamos alcanzado alrededor de 55,000 millones de quetzales de recaudación, por debajo del año pasado, y el cierre está calculado que alcance alrededor de 63, 64 millones, incluso un poco más abajo del año 2019. Licenciado Chile Monroy, ¿cómo analizamos, cómo vemos la situación del erario nacional? Bueno, realmente la situación de los ingresos tributarios en las épocas, llamémosle normal antes del COVID, estimado Mariano, recordemos que siempre ha tenido una baja, es decir, no ha llegado a la meta en tiempos normales. Por una razón, por las estimaciones que se hacen al inicio del año de la recaudación tributaria que se desfasan de la realidad, por una situación especial será que no ajustan los ingresos y ese es el problema, no solo donde se piensa en el ingreso, pero en los gastos. Ahora, en el año 2020, el asunto de la brecha fiscal es la brecha es más visible por razones obvias de la recesión que estuvo en algunos meses, se está empezando a recuperar el país y tenemos una brecha de más de 4,5 millones de quetzales que no se alcanzó la meta. Y en el año 2021, si en una época normal de años anteriores no se alcanzaba la meta, en el año 2021 el pronóstico es muy desalentador en el sentido que tampoco se llegará a la meta por situaciones particulares que si nos da tiempo podemos hablar más adelante, pero mi visión respecto a la recaudación del 2021 también estará con problemas de falta de llegar a la meta. Muchas gracias, licenciado Estacuy. ¿Cuál es su análisis de esta brecha tan grande que se armó este año, en el 2020? ¿Es solo la pandemia o ya era algo que igual iba a suceder por ponerse metas que no son precisamente realistas para nuestra economía?
Tal vez las metas que estaban establecidas, si uno ve en el histórico, pues sí era un poco factible alcanzarla, principalmente porque la economía se iba dinamizando, las proyecciones eran bastante sanas. Obviamente la pandemia es la que vino a distorsionar toda la situación económica y como bien preocupa en el futuro es qué tanto va a cambiar este proceso, porque no podemos, en mi opinión, yo no pudiera establecer de que vamos a alcanzar la meta del año pasado. La veo un poco difícil. Entonces, pero ya vieron que el SAT concluyó que casi es el mismo monto del año pasado el que se va a alcanzar. Es una buena pregunta porque es muy difícil determinar qué es lo que exactamente va a pasar. Entonces yo también creo que las metas son un poquito lejanas de lo que vamos a poder llegar. Licenciado Stacul, este tema es recurrente año con año, tanto al cierre del año fiscal como al inicio del próximo. Los analistas siempre indican de que hay una sobrevaloración, sobreestimación de los ingresos tributarios que no se ajustan y después hay explicaciones. ¿Por qué se da esto? A ver, el tema de la recaudación no era un tema sino hasta que la nueva ley de la Superintendencia de Administración Tributaria estableció algunos criterios de rendimiento, de eficiencia en el trabajo para evaluar el trabajo de la administración tributaria. Pero ¿dónde es donde fallamos? Porque es muy difícil encontrar en los últimos 20 años un año fiscal en el que se hayan alcanzado o superado las metas establecidas. Definitivamente se falla en la proyección porque obviamente se toman las mejores expectativas de crecimiento, las mejores expectativas de aumento en la recaudación y definitivamente es una situación poco realista, ya que por lo menos deberían de tomar un escenario promedio, ¿verdad? Pero el Banco Central dice que el crecimiento va a ser más o menos X cantidad y siempre buscan el mayor grado o monto de proyección. Entonces, obviamente, eso no se va a alcanzar. Y como siempre, lo que se busca es que los gastos se incrementan indefinidamente, o sea, no tienen una lógica de cuadrarlo. Entonces, lo que hacen es que los ingresos tienen que ser muy optimistas para que desde el principio se diga que no va a haber déficit fiscal. O sea, que sí va a haber, pero que va a ser poco. Obviamente, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, creo que si SAT fuera un poco más independiente en lo que proyecta y fuera muy técnico en hacerlo, no creo que se darían estos desfases tan altos. Licenciado Chile Monroy, tenemos en Guatemala una situación de alrededor de un 70% siempre se estima más o menos de informalidad. Es gente que está en la actividad económica, pero que no tributa. Todos los años se habla de aumentar la recaudación, pero no se trabaja absolutamente nada para empezar a integrar a estas personas en el sistema tributario. Poco a poco, creo que las cosas definitivamente no se pueden lograr de un día para otro, pero se podrían generar estas políticas y eso sí es más bien del directorio de la SAT, porque estamos tan acostumbrados de que no se llega a la meta y cambian el director, pero todas las directrices erróneas continúan. Sí, ese tema de la ampliación de la base tributaria ha sido siempre un asunto que se ha puesto a la discusión en la mesa, pero no hay una actividad directamente dirigida a buscar esa ampliación. Tal vez algunos intentos que se han hecho es, por ejemplo, con la figura del pequeño contribuyente, que yo siempre he dicho, la figura del pequeño contribuyente, la tasa de tarifa que tiene es muy alta comparada con la rentabilidad que tienen esos pequeños contribuyentes. Tendría que tener un promedio de un 29% de ganancia para tributar el 5%. Entonces, la tarifa está alta y eso no lo estoy diciendo como una especulación, sino con hechos comprobados. ¿Por qué no se vuelca la gente a inscribirse en pequeño contribuyente? Porque precisamente la tarifa es alta. Entonces, ahí hay una figura que puede ayudar, disminuyendo la tarifa del pequeño contribuyente con algunas particularidades, algunos candados, si quiere llamarle así, para ampliar esa base. Número uno. Número dos es que la SAT tiene herramientas que pueden ayudarse, por ejemplo, solo estoy pensando en algunos temas
los pagos con tarjeta de crédito. Sabemos que las empresas retienen un porcentaje y lo enteran a SAT. Si se persigue esa ruta del dinero, pueden ayudar a visualizar, y como sucedió con un negocio muy sonado, de ingresos que no se trasladan a la SAT por ventas con tarjeta de crédito que no se facturan. Tenemos el tema también de la bancarización tributaria, etcétera, etcétera. Pero posiblemente es un asunto que tal vez, en mi opinión, es una opinión, es que es menos trabajo enfocarse en los grandes clientes, entre comillas, digamos, de contribuyentes, que fiscalizar a 100,000 pequeños contribuyentes. O sea, pues eso ha sido posiblemente una forma de pensar, es mi especulación. Sin embargo, es importante que de repente en esta administración se amplíe esa base porque es en función de buscar de reducir el déficit fiscal. Y el otro asunto es el tema, recordemos que siempre en mis opiniones he dicho que el tema fiscal es una moneda de dos caras. De un lado es el ingreso y del otro lado los egresos. Pero preguntémonos qué se ha hecho con optimizar los egresos. Pues no se ha hecho nada. Todo el mundo nos ponemos a hablar de ingresos y ingresos y ingresos, pero no nos hemos sentado a hablar de los egresos. Entonces, es un tema muy complicado y hasta cierto punto que resulta siendo político, más que todo es porque los ingresos se estiman y ahí, si no aguantan los gastos, ahí vienen los préstamos y eso se traduce a futuro en impuestos. O sea, al final es un círculo vicioso que esperemos que algún día eso se termine, pero yo lo veo muy complicado en relación que los ingresos nunca van a ser suficientes si los gastos no se controlan. Ni en Guatemala ni en cualquier parte los ingresos son suficientes cuando hay sobreestimación también de gastos. Voy a discrepar un poco con la mesa aquí de entrevista y con los analistas porque en este año creo que tenemos que reconocer que ha sido gracias a los emprendimientos y a la informalidad que logramos pasar el Rubricón y que esa recesión que se preveía tan drástica ayudó y contribuyeron muchísimo a que las personas, las familias tuvieran algún tipo de ingreso y la crisis no fuera tan grave. Creo que aquí sí discrepo en insistir en castigar y en denunciar la informalidad, pero estoy convencido viendo los números de que este año fue totalmente diferente. Eso no quita que hacia futuro haya que cambiar. Y aquí, licenciado Chile Monroy, usted mencionó un par de temas, el superintendente de Administración Tributaria lo ha dicho, nos lo dijo aquí en Canal Antigua cuando lo entrevistamos en relación a esa cadena de venta pues como de supermercado que fue intervenida hace poco, de que el enfoque había que cambiarlo, lo estaba cambiando. ¿Qué más debería de promover la SAT para precisamente buscar esos contribuyentes que hoy no contribuyen? Bueno, principalmente es facilitar el pago de impuestos, definitivamente de cualquier impuesto, porque muchos contribuyentes, si nos inscribieran ahora por cualquiera de las vías, hay obstaculización, se quiere pagar, a veces no cuadra el número o no, la dirección no está actualizada, problemas de tope. Facilitar el pago de impuestos en todas las vías. Facilitar el pago de inscripción de contribuyentes por todas las vías. Debería ser en cuestión de un día u horas, porque el contribuyente se desmotiva al inscribirse y luego hay tanto papeleo. Obviamente son razones lógicas del papeleo, pero debería haber una forma de buscar que sea en horas la inscripción del contribuyente. Y adicionalmente a ello es también que principalmente, aquí hablan en sentido macro, que toda la maquinaria del gobierno dé muestras de clara transparencia fiscal y lucha frontal contra la corrupción. Estoy diciendo esto porque es un motivante de tipo, si quiere, emocional, psicológico, para que el contribuyente tribute de una manera más, diríamos, un poquito más preocupado porque está viendo que sus recursos están bien invertidos. No estoy justificando, quiero aclarar eso, porque es una obligación por ley tributar, pero será mucho más motivante si se combate de frente y que se den muestras de esa transparencia. Pero eso es algo que también se viene ofreciendo, pero realmente no se ha hecho. Entonces, es un componente de todo, porque si en este momento se sacara un cuestionario al contribuyente, mire, usted le gusta tributar, obviamente nadie, pero y de inmediato sale el tema de la corrupción, sale el tema del problema del mal gasto del dinero, de no optimización de los recursos. Entonces, es un componente de todo, no solamente de eficientar, porque la SAT hace su trabajo de cobro, obviamente los demás órganos del gobierno se gastan el dinero, porque obviamente por ley está dentro del presupuesto, pero ese gasto debe ser transparente, debe ser una rendición de cuentas sin ningún límite para que el ciudadano pues
tenga más, diríamos, más conciencia, entre comillas, para tributar. Licenciado Estacui, regresando al tema de la tributación, porque el tema de la noche es la SAT específicamente, no el tema de los impuestos, vamos a ver una cosa, la SAT se le dijo muchas veces en este año que fue tan difícil para muchos sectores, específicamente vámonos a turismo, restaurantes, hoteles. Estas personas no iban a percibir un solo centavo y no se hizo ningún tipo de exoneración, de incentivo, que pagaran menos, rebajas y demás. Y cuando se les mencionó a las autoridades lo descartaban inmediatamente. Pero más adelante vemos que también la SAT tiene una política más o menos recurrente de llegar a las amnistías, exoneraciones de multas y ese tipo de cosas. Entonces también se están contradiciendo porque sería mejor que rebajaran en un momento para que las personas pagaran lo que pudieran pagar en vez de estar premiando al que definitivamente no paga y se espera una amnistía o una exoneración de multas para cumplir con sus obligaciones en ese momento, ¿no? Claro, en ese sentido, pues desde el principio de la pandemia, pues era importante que el gobierno tuviera políticas adecuadas en estos sentidos económicos. Lamentablemente, creo que actuó muy tarde y en algunos casos, como el caso de impuestos, pues no hizo mayor beneficio para las personas. Veamos, por ejemplo, que hubiera sido algo bueno, pues que todos los contribuyentes que han pagado puntualmente se les hubiera permitido, como bien dicen, disminuir la tasa a pagar por este tiempo. Eso se hubiera sido muy bueno porque al final el contribuyente se vio muy afectado. Si bien es cierto, como decía Mariano, el emprendimiento también vino a beneficiar a las familias que se quedaron sin ingresos, pues ellos no pagan impuestos. Entonces, no se vuelve justo el proceso en el que yo, habiendo estado inscrito previo a la pandemia, sigo pagando mis impuestos y alguien que ingresó ahora en el mercado no pagó nada. Entonces, creo que esa fase, como bien dice el licenciado Oscar Chile, el facilitar el ingresar a la gente y el buscar una forma diferente pues, de fiscalización sería bueno. Por ejemplo, ahorita creo que la apuesta más importante es la implementación total de la factura electrónica. Creo que ahí va a ser la primera fase de crecimiento, pero yo siempre he dicho algo que deberían de cambiarlo, y es, no se puede llegar a todos los contribuyentes, es imposible. O sea, eso es utópico. Pero, ¿qué pasa si lo pensamos diferente? Y no se le puede dar crédito en un banco o una cooperativa o en cualquier lugar si no es sobre la base de una declaración de impuestos. Entonces automáticamente empiezan otros entes a formar parte de la fiscalización sin necesidad de presionar a nadie. Y eso se ve bien claro, por ejemplo, cuando uno hace análisis dentro de instituciones que dan créditos, pues toda la gente, uno ve en el país y dice, aquí no hay pobreza, no sé por qué hablan de pobreza. Todos tienen los ingresos muy altos, pero en el pago de impuestos no se da. Entonces creo que hay cosas como esas que pudieran cambiarse, regresar a la planilla del IVA con un estímulo diferente. En fin, hay formas de hacerlo. Entonces creo que el ingresar a los informales, a la parte formal, sí es muy importante hacerlo. Licenciado Estacuy, la recaudación en Guatemala descansa mayoritariamente sobre los impuestos indirectos. Los impuestos directos, la verdad, son relativamente bajos, aunque hay que decirlo, el impuesto a las empresas castiga mucho la inversión y la reinversión, y en el tema de la contribución directa de las personas individuales, la verdad es marginal. Eso es diría, muy diferente a lo que sucede en la mayor parte de otros países. ¿Usted considera que 2021 puede ser un año en que se entre de fondo a discutir estos temas para que efectivamente el pago de impuestos no solo sea más fácil, sino que también hablemos de ciertos temas que detienen de que haya recursos suficientes y evidentemente que se gasten bien, ¿verdad? Claro, definitivamente es un tema importantísimo a tratar. Creo que ya no se debe seguir posponiendo realmente. Lamentablemente es obvio que este tema es un tema polémico, porque no creo que haya alguien que diga, sí, yo quiero pagar el doble de lo que pagaba, ¿verdad? Entonces,
definitivamente sí se debe tratar el tema. Sí debe haber una participación activa en cambiar estas reglas, porque como bien se sabe pues, a la sociedad, se ha intentado hacer, pero quieren entrar a un mercado cantonal y no se puede. Quieren fiscalizarlo, no se puede. La misma SAT ha hecho estudios en los que ve alrededor qué tanto producto ingresa y es una fortuna de dinero. Entonces, definitivamente sí tenemos que cambiar y sí tenemos que hablar sobre el tema. Es necesario porque si bien es cierto, ahorita no estamos hablando sobre el mal uso de los recursos, pero sí se necesita fondos para poder desarrollar proyectos. Ya esa discusión hay que tener, la verdad, en qué se va a gastar, porque no es solo me lo gasto en lo que yo quiera o vale en que me lo gaste, ¿verdad? Entonces, definitivamente el punto sí es necesario tratar y tratarlo ya. Licenciado Chile Monroy, otro de los temas que afectó este año a la ciudadanía, por lo menos no solo en la parte de sus pocos ingresos, que eso ya bajó la moral muchísimo, fue también el tema del endeudamiento por todo el tema del manejo de la pandemia y que ahora vemos que resulta que no hay fondos para adquirir las vacunas, que eso sí se necesita. Entonces la ciudadanía se cuestiona este tipo de cosas porque definitivamente lo que mismo que decía el licenciado Stacuy, o sea, las personas pagan, pero cuando ven que el dinero se está como cayendo por todos lados y no está llegando a donde debería llegar, tampoco es un incentivo muy grande para que las personas cumplan con sus obligaciones tributarias, ¿no es así? Es parte de lo que hablábamos hace un momento de la optimización del uso de los recursos. Entonces, ante un tema ahora tan importante y tan delicado como es la pandemia y la posibilidad ya de poder adquirir las vacunas, pero no hay fondos, es un mensaje, si eso es cierto, porque si resultara cierto, eso sería un mensaje desastroso para la población, porque obviamente una de las principales funciones del gobierno es el cuidado de la vida y la salud de los habitantes. Y ante esa situación no debería haber ningún cuestionamiento de adquirir esos insumos, pero si no hay fondos y por X situaciones, es un mal mensaje realmente para la población. Ahora bien, hay un tema que la vez pasada tocó el superintendente en el programa también con ustedes mismos, y se habló de una ley que es la ley para facilitar el pago de impuestos. Así le denominó él. Cuando vemos eso, eso llama a la reflexión, no a la reflexión, sino a la posibilidad de lo que anunció es una posibilidad de una ley de exoneración, una amnistía, posiblemente, y él lo dijo, a través de un proyecto de ley. Y yo aquí aprovecho como para algunos insumos, si ese proyecto va en serio, debería de establecerse una amnistía, pero de una manera amplia, no solamente porque si se cae en exoneración de multas, intereses y recargos, eso ya tiene la facultad del presidente sin necesidad de una ley. Entonces, si se está pensando en una ley, debería de incluirse para poder en el año 2021 ayudar a catapultar la recaudación, es los casos que están en litigio con la administración tributaria en la fase administrativa, fase judicial, fase penal y fase económico coactivo. Entonces, esas partes bien analizadas puede ayudar a tener un gran flujo de plata para poder enfrentar la compra de las vacunas y entre otros insumos más urgentes. Les digo eso porque hoy día, por ejemplo, salió la publicación en uno de los diarios de los casos judiciales en sentencias firmes por cuestiones tributarias. Y la gran mayoría son 79 casos de cierre de negocios porque no emiten facturas. Pero si ustedes ven en los listados, son negocios pequeñitos que a la larga su contribución no es tan significativa a la recaudación tributaria. Pero los casos grandes de empresas formales que están discutiendo sus temas de tributarios que por situaciones de criterio o algunos casos por cuestiones de errores involuntarios han causado, si sale una exoneración, se emite una exoneración tendentes a exonerar el 100% de los intereses, recargos y multas, muchos de los que están en proceso, yo les puedo decir que pueden decidir pagar los impuestos para no tener una discusión. Señores, hay discusiones en contencioso administrativo de casos que nosotros tenemos de más de 20 años. Esos casos yo me imagino
que el contribuyente dirá, ya no quiero tener esa pesadilla encima, mejor pago, aunque no tenga diríamos, la exigencia, aunque no es su culpa, pero ya no tener esa carga. Lamentablemente esas son las excepciones, licenciado, como usted bien lo sabe, ¿no? Que alguien al final decida pagar, porque bueno, en fin, nos estamos quedando sin tiempo. Quisiera que ambos, por favor, un análisis o un mensaje muy breve, diéramos un cierre a este programa, enfocados en el tema efectivamente de ingresos tributarios, que es lo que hoy nos convoca. ¿Qué deberíamos de pensar 2021? Unos minutos máximo a cada uno, por favor. Iniciamos con el licenciado Estacuy. Bueno, yo creo que los ingresos tributarios para 2021, la proyección yo dudo que se alcance. Espero no tener un mal vaticinio, pero creo que la economía ahorita en enero, muchos negocios van a seguir cerrando y eso va a afectar la economía. Entonces creo que deben de reflexionar sobre alcanzar realmente una proyección más razonable de la que se está proyectando. Licenciado Chile Monroy. Sí, yo considero que el trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria pues la tiene muy complicada para no solamente el año 2020, sino para el 2021 por los problemas económicos que atraviesa el país. Por tal motivo, tendrá que afinar toda su puntería para optimizar la fiscalización número uno y, reitero, buscar los mecanismos de facilitar las inscripciones y facilitar el pago de los impuestos por cualquier medio, facilitar también los pagos por abonos, que de cierta manera lo ha hecho, continuar en esa brecha para para poder reducir y por lo mínimo llegar a un punto de equilibrio, pero eso es lo que esperamos, y todos los contribuyentes ser conscientes de contribuir en la manera de nuestras capacidades de pago, porque es una obligación constitucional hacerlo. Bien, agradecemos al licenciado Oscar Chile Monroy y al licenciado Gunther Estacuy que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, tengan un buen fin de año y esperamos que el año próximo nos sigan acompañando aquí en Canal Antigua. Muchas gracias, feliz año a todos. Feliz año. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Después de la misma vamos a tratar el tema de planificación estratégica de proyectos y en general el tema del desarrollo. Ya lo decíamos, la pandemia, los desastres naturales desnudaron una realidad adicional a los problemas que tenemos en el país. Los esperamos después del corte.